Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 25. Entendido de una sola vez. Kakashi le dio una palmadita en el hombro a Arata y luego caminó hasta el borde del lago. Se quedó allí en silencio por un momento antes de decir: Dime, Arata, ¿crees que gané mi reputación en el mundo ninja solo por mi Sharingan? Arata se puso a su lado, sus ojos reflejaban el agua ondulante. Claro que no, dijo. Debes tener un jutsu poderoso que lo complemente. Ningún Chunin se basaría únicamente en el límite de su linaje. El único ojo visible de Kakashi se curvó ligeramente. Tienes razón. Desarrollé una técnica una vez, una peligrosa. Antes de tener el Sharingan, era casi un suicidio usarla. Pero con la ayuda del ojo, se convirtió en uno de los jutsus más letales de mi arsenal. Hizo una pausa, perdido en viejos recuerdos. En aquel entonces, cuando creó el Chidori, su velocidad e intensidad lo hacían casi imposible de controlar sin la capacidad de leer los movimientos del enemigo. Un error, y el usuario sería abatido antes de que el golpe impactara. Kakashi suspiró suavemente. Si no fuera por un querido amigo que me confió este ojo, no habría sobrevivido lo suficiente para dominarlo. El Sharingan lo drenaba constantemente, pero también lo había salvado en innumerables ocasiones. Sus agudos instintos y su intelecto combativo compensaban el coste, permitiéndole usarlo como arma y como carga. Arata miró al Chunin con cicatrices, su mirada tranquila. Kakashi creyó ver curiosidad en esa mirada y rió entre dientes. ¿Quieres saber quién me puso esta mirada? Normalmente no compartiría ese tipo de historias, pero Arata no era un estudiante más. Era alguien a quien Kakashi ya había decidido guiar personalmente. Alguien a quien consideraba tan importante como a los estudiantes que algún día transformarían el mundo shinobi. Arata dudó un momento y asintió. Sí, me gustaría saberlo. Kakashi se sentó junto al lago, palmeando el lugar a su lado. Siéntate. Una vez que Arata se unió a él, el hombre mayor comenzó a hablar en voz baja. Después de graduarme de la academia, era tan joven que ni siquiera podía trabajar bien con mis compañeros. Tuve que esperar hasta que mis compañeros de ese mismo año se graduaran para que finalmente encontrara un equipo que funcionara. Esbozó una leve sonrisa autocrítica. En cierto sentido, no iba por delante de nadie. Simplemente llegué adelantado. Arata guardó silencio. Esperaba una charla de entrenamiento, no un vistazo al pasado de Kakashi. Que Kakashi se abriera así decía mucho de la confianza que había entre ellos. Este ojo, continuó Kakashi suavemente, tocándose la cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, fue un regalo. De mi amigo, Uchiha Obito. Entonces le contó a Arata la historia. De la misión en el puente Kanabi, de Rin, del derrumbe y del momento en que Obito le confió su ojo antes de ser aplastado bajo las rocas. Arata escuchó en silencio. Ya conocía fragmentos de esa historia, pero escucharla completa en la voz de Kakashi le dio más peso. Cuando Kakashi terminó, miró fijamente el agua en tono bajo. Este ojo es más que una herramienta. Es un recordatorio de las personas que no pude proteger. Se volvió hacia Arata. Prométeme algo. Pase lo que pase, protege a tus amigos. No cometas los mismos errores que yo. Perderlos, duele más que la muerte. Esta vez no había sermón en su tono, solo sinceridad. Arata asintió en silencio. No necesitaba decir nada. Kakashi se dio cuenta de que lo había entendido. Entonces, con un suspiro silencioso, Kakashi se puso de pie. Muy bien. Basta de historias tristes. Probablemente quieras saber por qué elegí enseñarte Chidori, ¿verdad? Arata parpadeó. ¿No es demasiado peligroso para alguien sin Sharingan? Kakashi sonrió levemente. Eso pensaba, hasta que te puse a prueba. Volvió a poner una mano sobre el hombro de Arata. Tu visión dinámica es excepcional, mucho más aguda que la mayoría. Anoche, cuando entrenamos, me di cuenta de que tu percepción del movimiento rivaliza incluso con la de un Sharingan. El Chidori exige una velocidad y una visión que van más allá de los límites humanos normales. Tú puedes con ambas. Arata asintió. Aún así, debe ser increíblemente difícil de dominar. La expresión de Kakashi se tornó seria. No te equivocas. Es una técnica de rango A sin una visión dinámica perfecta, es esencialmente de rango S. Casi imposible de usar con seguridad. Antes de aprenderla, debes perfeccionar al máximo tu velocidad y control corporal. Se cruzó de brazos. También consume mucho chakra,
Aunque en tu caso, eso no es precisamente un problema. Arata ladeó la cabeza. ¿No es un problema? Kakashi asintió. Tus niveles de chakra ya están en el rango superior de Chunin. Con tus reservas, podrías disparar Chidori al menos 10 veces al día. Yo puedo con unas 20, lo que significa que tu chakra es aproximadamente la mitad del mío. Por supuesto, Kakashi no se dio cuenta de que las reservas de Arata ya se habían duplicado nuevamente. Raikiri, el cortador de rayos, usa incluso más chakra que Chidori, añadió Kakashi. Solo puedo usarlo 4 veces al día. Arata escuchó atentamente sin interrumpir ni una vez. Kakashi sonrió levemente. Estaba complacido, realmente complacido, con la concentración de Arata. El chico no estaba distraído, ni era arrogante, ni descuidado. Absorbía cada palabra. Ya cumples con todos los requisitos. Visión dinámica, velocidad física, control de chakra, dijo Kakashi finalmente. No necesitas más entrenamiento básico. Podemos empezar de inmediato. Te explicaré los principios del Chidori. Una vez que los domines, te enseñaré su forma evolucionada. El Raikiri. Kakashi comenzó a describir la mecánica de la técnica. Cómo se debe concentrar y comprimir el chakra en la mano, cómo se transforma naturalmente en un rayo y cómo se libera en una explosión instantánea durante un empuje de alta velocidad. Era un arte complejo y peligroso que pocos podían comprender, y mucho menos ejecutar. La mayoría de los genin, o incluso los chunin, se habrían perdido después de las primeras frases. Después de 10 minutos de explicación, Kakashi se detuvo y miró a Arata. Si no lo entendiste, no te preocupes, dijo amablemente. Este jutsu no es fácil de comprender a la primera. Arata levantó la vista con calma. Lo entiendo. Kakashi parpadeó. ¿Qué? Para demostrarlo, dijo Arata, déjame explicarlo. Luego diseccionó cada principio de Chidori, concentración de chakras, manipulación de la naturaleza, sincronización de velocidad, con tal precisión y claridad que Kakashi se quedó sin palabras. Era como si Arata hubiera estado estudiando el jutsu durante años. Kakashi finalmente exhaló un suspiro largo y aturdido. Si no supiera con certeza que nunca te he enseñado esto, pensaría que llevas décadas usando Chidori. Se quedó mirando a Arata, genuinamente asombrado. Realmente lo entendiste de una vez. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mosenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 26. El aterrador Chidori. Arata sonrió levemente. Quizás simplemente, me gusta este tipo de jutsu. Lo hace más fácil de entender. Kakashi no lo creyó ni por un segundo. Chidori no era una simple técnica de relámpago. Era un jutsu de rango A, y no uno común y corriente. El elemento rayo ya era uno de los elementos más difíciles de dominar. Cuando Kakashi creó el Chidori a los 12 años, incluso él tuvo dificultades para comprender las complejas teorías que lo sustentaban. Pero Arata no solo lo había entendido después de una única explicación, sino que también había simplificado partes del proceso por su cuenta. Ese nivel de perspicacia no era buena comprensión. Era una genialidad descomunal. Kakashi suspiró por dentro, pero la incredulidad pronto dio paso a una satisfacción genuina. Arata era como una bóveda de tesoros sin fin. Cada vez que Kakashi abría la tapa, encontraba algo que lo asombraba aún más. De acuerdo, dijo Kakashi finalmente. Observa con atención. Te mostraré cómo se realiza. Este jutsu es extremadamente peligroso. Un solo error podría ser fatal. Arata asintió con firmeza. Conocía los riesgos. Un jutsu de relámpago de rango A no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Kakashi dio un paso hacia una roca que estaba junto al lago, de casi 2 metros de altura. Las rocas aquí eran densas y duras, perfectas para la demostración. Exhaló, entrecerrando el ojo visible al concentrarse. Su mano derecha se transformó en una garra y el chakra comenzó a acumularse en su palma. Crepitar y arcos de relámpagos azules cobraron vida, chispeando y chasqueando. En un instante, el chakra se condensó en una tormenta de serpientes de relámpago, retorciéndose violentamente en su brazo. El aire vibraba con una fuerza bruta. Los arcos chisporroteaban con tanta fuerza que las hojas cercanas se desintegraron en cenizas. Para Arata, Kakashi parecía estar encerrado en una jaula de truenos.
Los relámpagos se enroscaban y azotaban como serpientes vivientes, y su luz se reflejaba en su único ojo Sharingan. Esto es aterrador y Arata había visto muchos jutsu en su tiempo aquí, pero nada como esto. La luz crepitante iluminaba el claro como si fuera de día, proyectando sombras irregulares sobre los árboles. Incluso a 10 metros de distancia, Arata sintió un hormigueo en la piel. Se le erizó todo el vello del cuerpo. Tragó saliva con fuerza. Entonces, esta es una técnica de rango A. Kakashi empujó su mano hacia adelante. Liberación del rayo Chidori. El sonido era ensordecedor, como 1000 pájaros gritando al unísono. Crack boom. Un destello de luz dividió el aire. Kakashi desapareció de la vista, dejando solo una estela de un azul cegador. Un instante después, la roca explotó en fragmentos, que volaron por todas partes mientras el impacto resonaba por todo el valle. Incluso la superficie del lago se onduló violentamente por la onda expansiva. Arata se quedó paralizado, con los ojos abiertos. Instintivamente, había retrocedido varios metros, pero aún sentía el calor de la descarga en la piel. Ese poder, es una locura. Se quedó mirando los restos destrozados de la roca. Pensar que un niño de 12 años creó esto, no es de extrañar que llamaran a Kakashi un prodigio. Kakashi se enderezó, sacudiendo su mano antes de volverse hacia Arata con una pequeña sonrisa. Eres muy ágil, dijo. ¿Qué te parece? ¿Te lo vuelvo a demostrar? Arata aún no se recuperaba del impacto. El radio de destrucción abarcaba decenas de metros. Incluso la energía residual podría haber desgarrado carne y hueso. Un golpe de eso, y no quedaría nada que enterrar. Cuando Arata recuperó la compostura, saltó desde la rama de un árbol cercano, se había reubicado instintivamente durante el ataque para evitar la zona de explosión. De pie frente a la roca pulverizada, exhaló lentamente. El poder de esta técnica es aterrador, dijo honestamente. Kakashi asintió. Por eso consume tanto chakra. Un chunin normal consumiría todo lo que tiene con solo usarlo una vez. Arata asintió en señal de acuerdo. Entonces, preguntó Kakashi, ¿qué opinas? ¿Sientes algo al verlo? Arata cerró los ojos. Por unos instantes, solo se oyó el sonido de la cascada. Luego, al abrirlos de nuevo, una chispa de luz brilló en su mirada. Creo, murmuró Arata, que sé cómo funciona. Kakashi parpadeó, con una leve sonrisa en los labios. Claro que sí, dijo con ironía. A estas alturas, ni siquiera debería sorprenderme. De acuerdo, continuó, haciéndose a un lado para apoyarse en un árbol. Entrena aquí. Yo te observaré desde un lado. Pregunta si necesitas ayuda. Arata caminó hacia otra roca cerca del borde del agua. La mirada de Kakashi lo siguió atentamente. Quería ver hasta dónde podía llegar Arata esta noche. El propio Arata no estaba seguro de si podía realizarlo perfectamente todavía, pero en el momento en que comenzó a concentrar el chakra en su mano derecha, el instinto entró en acción. Una extraña y natural familiaridad, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. El chakra surgió a través de su brazo. Y luego, grieta. Un estallido de luz dorada brotó de su palma. Decenas de gruesos arcos de relámpagos explotaron hacia afuera, cada uno tan ancho como el brazo de un hombre adulto, mucho más grueso que el despliegue anterior de Kakashi. El Chidori de Kakashi había sido de un azul brillante, con rayos no más gruesos que palillos chinos. El de Arata, sin embargo, brillaba con un oro radiante y su poder latía como el latido del corazón de un dios de la tormenta. Los ojos de Kakashi se abrieron con incredulidad. ¿Esto y? ¿Qué es este chakra y? La energía de Arata no era común. El chakra de un ninja normal, al condensarse, siempre se manifestaba en azul. Pero el de Arata brillaba con oro fundido, transformando su Chidori en algo trascendente, sagrado y letal a la vez. Y en lugar del agudo chillido de 1000 pájaros, su técnica solo emitía un zumbido bajo y retumbante. Profundo, resonante y terriblemente vivo. Los relámpagos dorados se retorcían a su alrededor como serpientes sensibles, deslizándose por el aire con gracia depredadora. Kakashi solo podía mirar fijamente, sin palabras. Él había creado el Chidori, pero lo que Arata había invocado y ya no era su jutsu. Fue algo mucho más allá. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mursenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor, envíen piedras de poder.
Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 27. El rayo dorado de Arata. En el momento en que Arata reunió su chakra, un leve brillo brilló en sus ojos. Liberación del rayo Chidori. Crujido. Boom. Rugido. La explosión fue como si un meteorito hubiera golpeado la tierra. Todo el bosque se sacudió violentamente mientras una oleada cegadora de relámpagos dorados consumía la noche. En un instante, la oscuridad desapareció. Todo el valle no, varios kilómetros a la redonda se iluminó como si el sol mismo hubiera caído sobre las montañas. Rayos de oro conectaban el cielo y la tierra, cayendo en cascada en arcos furiosos. A cientos de metros, Arata se encontraba en el corazón de una tormenta. Un dios del trueno renacido. El poder era apocalíptico. La tierra tembló, los árboles se vaporizaron y el aire tembló con la fuerza de 1000 tempestades. La tormenta dorada duró 10 segundos. 10 segundos que rehicieron el paisaje mismo. Cuando la luz cegadora finalmente se desvaneció, las serenas colinas detrás de Konoha desaparecieron, reemplazadas por un enorme cráter de cientos de metros de ancho y decenas de metros de profundidad. Y en el mismo centro de ese cráter yacía Arata, inmóvil. Un destello plateado apareció a su lado. Kakashi aterrizó en silencio, con expresión sombría. Tomó al niño inconsciente en sus brazos y desapareció en un instante. Si se hubiera demorado un minuto más, los Anbu que llegaban habrían llevado a Arata directamente a una celda de interrogatorio. Efectivamente, menos de un minuto después, aparecieron figuras enmascaradas de negro alrededor del cráter. Todos eran Anbu, agentes en la sombra de Konoha. Cuando vieron la destrucción que se extendía ante ellos, varios de ellos se quedaron paralizados por la incredulidad. ¿Qué demonios y causó esto? ¿El 9 colas se liberó de nuevo? Esa era la única explicación que tenía sentido. Ni siquiera el mismísimo tercer Hokage podría causar semejante devastación. Solo una bestia con cola podría. ¿Podría ser un ataque enemigo? Sugirió alguien. Otro ninja enmascarado negó con la cabeza inmediatamente. Imposible. La barrera de la aldea está intacta. No se ha detectado ninguna infiltración. Lo que sea que haya causado esto, vino de dentro. Entonces tiene que ser el 9 colas. Quizás el Hinchkriki perdió el control. En cuestión de momentos, las sospechas de los Anbu se dirigieron hacia Naruto Uzumaki. Después de todo, ¿quién más en todo el pueblo podría desatar este tipo de destrucción? Informe al señor tercero, ordenó bruscamente su líder. El escuadrón desapareció en la noche, dejando atrás solo el cráter humeante. Mientras tanto, Konoha estaba en caos. Los ninjas corrieron por los tejados hacia el lugar de la explosión. Desde arriba, la aldea parecía estar bajo asedio nuevamente, tal como la noche del ataque de los 9 colas años atrás. Pero Kakashi ya se había ido. Había llevado a Arata de regreso a casa sano y salvo antes de dirigirse directamente al edificio Hokage. Como uno de los Chunin de élite de Konoha, si no aparecía una citación de emergencia, inmediatamente parecería sospechoso. Saltando de tejado en tejado, su expresión era sombría. ¿Qué era ese poder? Había visto a los Hinchkriki desatar a sus bestias. Había visto rayos capaces de atravesar la piedra. Pero lo que Arata acababa de desatar, era superior a todo eso. Ese no era el poder de una bestia con cola. No era chakra como él lo conocía. El rayo tenía vida. Estaba vivo, consciente e increíblemente denso. Y las reservas de chakra de Arata no deberían haber sido suficientes para sostener ni siquiera una fracción de eso. La energía destructiva que acababa de desatar era equivalente a una bomba de bestia con cola. Kakashi apretó los puños. Era imposible. El niño tenía 12 años. A menos que lo que vio no fuera solo chakra. En verdad, el poder de Arata no era chakra en absoluto. Era energía natural pura, condensada y convertida en arma. Cuando Arata usó Chidori, perdió el control. La energía natural de su cuerpo se desbordó, resonando con la energía natural que lo rodeaba. El resultado fue catastrófico. Una tormenta dorada que devoró todo a su alcance. Normalmente, un poder tan descontrolado habría aniquilado a su portador. Pero algo, o alguien dentro de esa energía lo había protegido. Un aura dorada rodeó a Arata en el instante en que perdió el control, protegiéndolo por completo del mismo rayo que desató. La energía se movía con intención, como si supiera que tenía que protegerlo. Aún así, la tensión era inmensa. Cada gota de energía en el cuerpo de Arata había sido drenada, dejándolo inconsciente y pálido. Kakashi no sabía nada de esto. Lo único que podía hacer era adivinar. ¿Energía natural y chakra de la salvia?
Murmuró en voz baja mientras corría hacia la torre Hokage. Si nació con chakra sabio y eso lo explicaría todo. La gran producción, la inestabilidad y todo encaja. Era la única explicación que tenía sentido para él. Aún así, incluso si el chakra de Arata fuera el chakra sabio, no había forma de que hubiera producido esa escala de destrucción. Ni siquiera Jiraiya, uno de los Sannin legendarios, podría desatar tanto poder en el modo sabio. No, esto fue algo completamente diferente. Cuando Kakashi llegó a la cima de la torre Hokage, ya se habían reunido docenas de ninjas de alto rango. El aire estaba cargado de tensión. Al menos 20 Chunin, muchos de ellos Anbu, estaban en formación, con rostros sombríos bajo la luz de la luna. El viejo amigo de Kakashi estaba entre ellos. Al llegar, Megumi se giró y su sonrisa habitual fue reemplazada por una expresión seria y poco común. Kakashi, dijo Gumi con gravedad, ¿qué crees que era? Kakashi dudó. Podía decir la verdad o proteger a Arata. Pensó en los ojos tranquilos del muchacho, en su honestidad, en su tranquilo deseo de vivir con sencillez. No, no podía desenmascararlo. Todavía no. Lo más probable, dijo Kakashi lentamente, es que sea un intruso con un poder inmenso. Gumi frunció el ceño. Eso no cuadra. La barrera nunca activó la alarma. Si alguien entrara en la aldea, lo sabríamos. Kakashi apartó la mirada. Entonces es otra cosa. Pero fuera lo que fuese, no era normal. Gumi se cruzó de brazos y miró hacia el horizonte lejano. La onda expansiva se sintió como la del 9 colas. Pero si no lo fue, ¿a qué nos enfrentamos? Kakashi no respondió. Él simplemente apretó el puño dentro de su bolsillo, sintiendo el leve calor del rayo que aún persistía en su piel. Ese chico ¿y qué eres exactamente, Arata? Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/morsenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 28. ¿Quién hizo esto? Kakashi miró de reojo a Gumi. ¿Entonces qué crees que era? El rostro de Gumi estaba inusualmente serio. Creo que, pudo haber sido el 9 colas. Él aún no sabía que Naruto era alumno de Kakashi. Kakashi no dijo nada. Por supuesto, sabía que no era cierto. Gumi se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Kakashi, te lo digo, tiene que ser el Hinchkriki. ¿Quién más podría desatar semejante destrucción? La explosión transformó todo el terreno tras Konoha. Las montañas se partieron. Los valles se derrumbaron. Solo algo como una bomba bestia con cola podía hacer eso. Si Gumi hubiera sabido qué clase de monstruos fueron Ashiramas en Huimadara Uchiha, habría comprendido que había humanos capaces de hacerlo. Pero esas leyendas se habían convertido en mitos desde hacía mucho tiempo. Mientras ambos hablaban, el sonido de un bastón golpeando el suelo de piedra resonó en el tejado. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se acercó lentamente, flanqueado por Anbu. Su expresión era solemne. Kakashi, comenzó, ¿cómo está la condición de Naruto? Incluso el Hokage sospechaba que era culpa del chico. Después de todo, que los Hinchkriki perdieran el control no era raro entre las 5 grandes naciones. Muy pocas huestes alcanzaban el verdadero equilibrio con sus bestias. Pero Kakashi negó con la cabeza. Señor Hokage, no creo que fuera Naruto. Hiruzen frunció el ceño. Esperaba que Kakashi defendiera a su estudiante, pero oírlo en voz alta lo inquietó. Respetaba profundamente el juicio de Kakashi, pero la evidencia y todo apuntaba en una dirección. Aún así, el anciano no podía olvidar cuánta fe había depositado en el muchacho. Desde el momento en que asignó a Naruto al equipo 7, ya había imaginado la próxima generación de líderes. En su mente, el próximo Hokage vendría de una de 2 personas. Naruto Uzumaki o Sasuke Uchiha. Ambos representaban diferentes esperanzas para el futuro de Konoha. Naruto, la voluntad de fuego renacida. Sasuke, la redención de un clan caído. Por eso Hiruzen necesitaba creer que ninguno de los dos había hecho esto. Pero la destrucción en las montañas traseras, era algo que solo una bestia con cola podía lograr. Se giró hacia Kakashi con una mirada firme, casi decepcionada. Kakashi, ¿entiendes la gravedad de este incidente? La respuesta de Kakashi fue tranquila y firme. Sí, señor Hokage. Pero dígame, si fue Naruto, ¿quién lo detuvo? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como un kunai en la garganta.
¿Quién en la aldea, continuó Kakashi, aparte de ti, podría contener a un 9 colas completamente desbocado? Si realmente hubiera perdido el control, toda la aldea ya estaría en ruinas. Sin embargo, tras esa única explosión, silencio. Hiruzen se congeló. El razonamiento de Kakashi era agudo e irrefutable. Si hubiera sido Naruto, la situación no habría terminado de golpe. Habría habido oleadas de destrucción, no quietud. Y así, el Hokage tuvo su respuesta y una excusa para proteger al chico. Muy bien, dijo Hiruzen por fin, exhalando humo de su pipa. Ordenaré a los Anbu que investiguen. Mientras tanto, aumenten el nivel de alerta en toda la aldea. Le dirigió a Kakashi una mirada cómplice. Buen trabajo. Con eso, condujo a los Chunin reunidos hacia el lugar de la explosión. Cuando el tercer Hokage y su escolta llegaron a las montañas traseras, incluso el viejo veterano de guerra se quedó en silencio. La visión que tenían ante ellos era irreal. Un cráter de cientos de metros de ancho se abría ante ellos, en cuyas profundidades aún brillaban tenues chispas doradas. El suelo estaba agrietado como cristales rotos. Los árboles habían quedado reducidos a polvo. Este nivel de devastación, murmuró Hiruzen. Solo una bomba bestia con cola podría lograrlo. O quizás, uno de ellos. No dijo los nombres en voz alta. Pero todos allí sabían a quién se refería. A Shirama Senju y Madara Uchiha. Los dos titanes del pasado. Los dioses del mundo shinobi. Durante un largo momento, el Hokage no dijo nada, mirando fijamente el pozo con su pipa temblando ligeramente en su mano. El argumento anterior de Kakashi seguía vigente. No había rastro del chakra del 9 colas por ninguna parte. Normalmente, la zona habría estado impregnada de la energía residual de la bestia. Pero aquí no había nada. No pudo haber sido Naruto. Lo que hizo que la verdad fuera mucho más aterradora. Si un humano hubiera hecho esto nada menos que un niño de 12 años, entonces Konoha albergaría un poder comparable al de los dioses de las leyendas. El rostro de Hiruzen se oscureció. Si tal poder perteneciera a Konoha, podría ser protegido. Controlado. Pero si viniera de fuera de la aldea y entonces todo el mundo shinobi podría estar al borde de otra era de caos. Se giró hacia sus shinobi reunidos. Asuma, Kurenai, Gui, Kakashi, todos miraban el cráter en un silencio atónito. Incluso la confianza habitual de Gumi se había desvanecido. Aunque abriera la séptima puerta, murmuró, no podría acercarme a esto. Kakashi no dijo nada. Incluso viéndolo 2 veces, sintió una opresión en el pecho. Todavía no podía creer que Arata hubiera sobrevivido a la explosión. La fuerza del muchacho ya no era solo talento. Era algo más allá de lo humano. Hiruzen exhaló lentamente. No sé si era uno de los nuestros, o un intruso. Pero si es alguien de la aldea, prefiero eso a la alternativa. Kurenai frunció el ceño. ¿Preferirías que ese poder perteneciera a Konoha? Hiruzen asintió con gravedad. Si son de los nuestros, podemos guiarlos. Si no lo son, y su mirada se ensombreció. Entonces el mundo shinobi está a punto de conocer a otro ser que puede estar al lado del primer Hokage y Uchiha Madara. Todo el grupo quedó en silencio. Después de una larga pausa, el Hokage se volvió hacia sus guardias Anbu. Cierren esta zona. Aumenten la vigilancia. Y a partir de ahora, lo sucedido esta noche será clasificado. Si alguien pregunta, y dio una calada profunda a su pipa. Diles que los Anbu estaban realizando un experimento de jutsu secreto. El shinobi enmascarado hizo una reverencia en silencio. Entendido. Bien, dijo Hiruzen. Se giró hacia Kakashi. Tú, ven conmigo. Kakashi asintió y siguió mientras el Hokage desaparecía en la noche con el resto del escuadrón. En la aldea, los rumores se extendieron rápidamente. La explosión había aterrorizado a los civiles, pero al enterarse de que se trataba de un experimento Anbu fallido, la mayoría regresó a la cama aliviada. Pero no todos fueron engañados. En las profundidades de Konoha, en los oscuros pasillos de Root, un anciano estaba sentado en silencio. Un solo ojo brilló bajo la tenue luz mientras Danzo Shimura se inclinaba hacia adelante, agarrando su bastón. ¿Fue el Hinchkriki del 9 colas? Preguntó con voz fría. Un agente de raíz arrodillado respondió. No, Lord Danzo. No había rastro del chakra del 9 colas. Pero la destrucción era consistente con una bomba de bestia con cola. Danzo frunció el ceño. ¿No es el 9 colas? No, señor. Estamos seguros. Danzo se puso de pie lentamente, su expresión se tensó en algo peligroso. Entonces, ¿quién era? ¿Y qué clase de poder puede igualar a una bestia con cola? Su voz se redujo a un grudido.
Hiruzen, ¿qué me estás ocultando? Se giró hacia el pasillo oscuro. Su ojo vendado brillaba débilmente. No me digas que has estado creando tu propia arma a mis espaldas, C. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. C. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. C. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mosenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 29. El genio. Danzo Shimura siempre había codiciado el asiento de Hokage. En su mente, tenía todo el derecho a ello. Después de todo, él controlaba Root, la sombra debajo de Konoha, su fundación oculta. Su poder, influencia y red solo eran superados por el propio Hiruzen Sarutobi. Y eso solo fue suficiente para alimentar su ambición. Si el tercer Hokage realmente hubiera desarrollado algún tipo de arma nueva o poder secreto dentro de la aldea, rompería el equilibrio de control. La influencia de Danzo se desplomaría de la noche a la mañana. El pensamiento le quemó el cuerpo. Por supuesto, esta paranoia no era infundada. Durante años, la indecisión y la bondad de Hiruzen habían permitido que Danzo actuara con total libertad en las sombras. Si el anciano hubiera decidido deshacerse de él, incluso Danzo lo sabía. No habría durado ni un día. Pero por ahora, su preocupación tendría que esperar. Esa misma noche, Hiruzen y Kakashi llegaron silenciosamente al apartamento de Naruto. El niño estaba profundamente dormido, babeando sobre su almohada, envuelto firmemente en su manta. Ni siquiera se había movido durante la explosión. El tercer Hokage observó por un momento y luego suspiró aliviado. Ver a Naruto durmiendo tan pacíficamente fue suficiente para confirmar lo que Kakashi había dicho. El 9 colas no tenía nada que ver con el incidente esa noche. En silencio, los dos hombres abandonaron el apartamento y se dirigieron hacia los acantilados detrás del monumento Hokage. Desde allí, podían ver todo el pueblo bajo la pálida luz de la luna. Kakashi comenzó Hiruzen suavemente, con voz tranquila pero con peso, esa persona, está conectada contigo, ¿no? Kakashi se quedó helado. No esperaba que el anciano lo entendiera tan fácilmente. Hiruzen se giró para mirarlo, una leve sonrisa asomó a sus labios. No era una sonrisa de amabilidad, sino de tranquila comprensión. Estás demasiado tranquilo esta noche, dijo. Para una explosión que casi arrasó con la mitad del bosque, no estás tan alterado como deberías. Eso me dice todo lo que necesito saber. Kakashi bajó la mirada. No lo negó. Hiruzen suspiró, su tono se volvió más grave. Así que ya no confías en mí. Kakashi permaneció en silencio. Había sido capitán Anbu. Conocía la oscura historia de la aldea mejor que la mayoría. También sabía que no todos los secretos de Konoha eran para el Hokage y no cuando Danzo aún acechaba en las sombras. Hiruzen dio otra calada a su pipa. Kakashi, deberías entender algo. Si ya adiviné la verdad, no puedes ocultármela para siempre. Se giró, con expresión firme y el humo enroscándose alrededor de su rostro como un velo. Si la persona que proteges no representa una amenaza para la aldea, no le haré daño. Me aseguraré de que esté a salvo, incluso contra Danzo. 1. Su tono se endureció. Pero si son una amenaza, no dudaré en actuar. Mi deber es con Konoha primero. Entonces Kakashi lo miró y no solo vio al anciano que respetaba, sino al líder de una aldea construida sobre el sacrificio. Suspiró en voz baja. Ya lo has descubierto, ¿verdad, Lord Hokage? La mirada de Hiruzen se agudizó. Entonces es cierto, que el responsable fue uno de los nuestros. Kakashi asintió lentamente. Sí. Es de la aldea. Pero, aún no está listo para protegerse. Eso hizo que Hiruzen parpadeara con incredulidad. ¿Estás diciendo que la persona que desató ese poder, algo que podría rivalizar con una bomba bestia con cola, ni siquiera tiene la capacidad de defenderse? Kakashi asintió nuevamente. El jutsu que usó, era mío. Chidori. Por un largo momento, Hiruzen se quedó mirando. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de incredulidad. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que esa explosión, la que abrió un cráter en la montaña, fue de Chidori? Él no lo podía creer. El Chidori era sin duda un poderoso jutsu de rango A, pero incluso a máxima potencia, no se acercaba a lo que había sucedido esa noche. Esa explosión había arrasado una montaña entera. El tono de Kakashi era serio. Lo fue. No sé qué salió mal, pero la técnica que usó fue definitivamente Chidori.
El tercer Hokage se quedó en silencio, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Después de una larga pausa, finalmente volvió a hablar. Entonces, ¿le estás enseñando a esta persona tu jutsu personal y tu técnica característica? Entrecerró los ojos. ¿Quién es, Kakashi? Que enseñas Chidori, un jutsu que nunca has transmitido a nadie, significa que esta persona es especial. Muy especial. La mandíbula de Kakashi se tensó. No dijo nada. Pero ese silencio le dijo todo a Hiruzen. Un joven. Tan poderoso como para destruir una montaña. Entrenado personalmente por Kakashi Atake. Una sola palabra resonó en la mente de Hiruzen. Genio. Genio puro y aterrador. Por un momento, los viejos ojos del Hokage se iluminaron con algo raro. Esperanza. Konoha estaba entrando en una nueva generación, y la fuerza de sus jóvenes shinobi había empezado a menguar. Durante mucho tiempo había buscado a alguien digno de portar la voluntad del fuego, alguien que pudiera asumir el manto de Hokage cuando su tiempo llegara a su fin. Originalmente, Kakashi había sido su elección. Era brillante, leal y poderoso, pero no lo suficientemente dominante como para unir a toda la aldea. Naruto y Sasuke, por su parte, eran los futuros candidatos. Pero ambos conllevaban riesgos. Naruto todavía era inestable. Un Hinchkriki que aún no podía controlar al nueve colas. Y Sasuke tenía el orgullo y el potencial de los Uchiha. Lo que significaba que también tenía su maldición. Arrogancia y oscuridad. Hiruzen tenía fe en ambos, pero ninguno se sentía preparado para heredar la llama. Y ahora, de repente, había alguien más. Alguien a quien incluso Kakashi había considerado digno de su tutela personal. Su pulso se aceleró. ¿Quién es? Preguntó, con voz más suave. ¿Un estudiante de Kejunin? Kakashi dudó antes de responder. Y es alumno de Tokin Samei. Eso tomó a Hiruzen con la guardia baja. ¿El alumno de Samei? Repitió. ¿Cuál? Llamada Shumuo. ¿Onya Taniko? Entonces abrió mucho los ojos al comprender. No me digas, es Taniko, ¿verdad? Lo dijo con tanta confianza que Kakashi casi sonrió. Después de todo, tenía sentido. La madre de Taniko pertenecía al clan Senju, y sus reservas de chakra eran enormes. Combinado con el talento adecuado, podría fácilmente desatar un jutsu de esa magnitud. Era lógico. Pero Kakashi no lo corrigió. Simplemente asintió vagamente. Hiruzen se acarició la barba, sumido en sus pensamientos. Sí. Tiene sentido. El linaje Senju explicaría la producción de chakra. Extraordinario, verdaderamente extraordinario. El anciano sonrió levemente mientras miraba hacia el tranquilo pueblo que se extendía debajo. Tal vez, murmuró, una nueva luz ya ha comenzado a brillar sobre Konoha. Kakashi no dijo nada. Pero en lo más profundo de su corazón, pensó en Arata, el niño cuyo rayo dorado había sacudido las montañas mismas. Y se preguntó: ¿y en qué clase de luz te convertirás, Arata? ¿Uno que guía o que quema el mundo? Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar: se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mursenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor, envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 30. Él posee todas las naturalezas de los chakras. El tercer Hokage había nombrado a 2 estudiantes prometedores, pero de alguna manera, omitió por completo a Arata. Eso por sí solo decía mucho. Ni siquiera Hiruzen Sarutobi, el hombre que conocía a todos los niños talentosos de Konoha, tenía idea de él. Así de invisible había sido siempre Arata. Kakashi negó con la cabeza suavemente. Ninguno de los dos. Hiruzen frunció el ceño. ¿No es Onya Taniko? ¿Y entonces quién? ¿La tercera? Ni siquiera podía recordar el nombre del niño. Kakashi asintió. Sí. Arata. ¿Arata y? Murmuró el Hokage, frotándose la barbilla. No recuerdo mucho de ese niño. Kakashi sonrió levemente. No me sorprende, señor Hokage. Incluso sus compañeros de clase, quienes estudiaron con él durante 6 años, apenas lo recuerdan. Hiruzen frunció el ceño. Ven a mi oficina. Sin decirle una palabra más, el Hokage desapareció en un instante. Kakashi lo siguió en silencio. Momentos después, se encontraban dentro de la oficina del Hokage, sus paredes estaban cubiertas de pergaminos y la luz de las velas parpadeaba contra décadas de sabiduría y guerra.
Hiruzen tomó un fajo de expedientes académicos. Solo había 30 estudiantes en la clase A de año, murmuró. Y solo 12 se convirtieron en genin. Hojeó el pergamino con los ojos entrecerrados. Originalmente, solo 9 debían pasar. La presencia de Arata cambió eso. De hecho, sin Arata, la clase 11 no habría sido aprobada en absoluto. Él era la fuerza silenciosa que había elevado a todo su equipo a las filas de ninjas de pleno derecho. Así de raro era el verdadero talento. Muchos shinobi ni siquiera provenían de la academia. Los grandes clanes de Konoha entrenaron a sus propios herederos. No necesitaron 6 años en un aula para demostrar su valía. Finalmente, Hiruzen encontró la página marcada clase 11 y se congeló. ¿Qué es esto? Miró el documento con incredulidad. Estos registros son completamente normales. ¿Estás seguro de que es el mismo niño? Kakashi asintió. Sí. Ocultó deliberadamente su verdadera habilidad en toda la academia. Nadie se dio cuenta. Hiruzen arqueó una ceja. ¿Ocultó su talento? ¿Por qué querría hacer eso un niño de 12 años? Kakashi suspiró suavemente. Es inmaduro para su edad. Pensativo. Y, sinceramente, un poco perezoso. Hiruzen parpadeó, y una breve imagen de Shikamaru cruzó por su mente. ¿Qué pereza? Sí, dijo Kakashi, divertido. Él mismo me lo dijo. No le gusta llamar la atención. Le puse a prueba, y también lo hizo su antiguo maestro, Samei. No mentía. El tercer Hokage se reclinó en su silla y exhaló. Otro prodigio problemático y se frotó las sienes. No es fácil encontrar un genio normal. Pensaba que Minato era único. Quizá tenía razón. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, había sido el tipo más raro de genio. Poderoso, humilde y estable. Todos los demás prodigios posteriores habían tenido un problema. ¿Dónde está el niño ahora? Preguntó finalmente Hiruzen. Kakashi respondió. En casa. Perdió el conocimiento después de lanzar ese jutsu. ¿Ah? El Hokage ladeó la cabeza. Explícate. Por lo que sé, dijo Kakashi, la técnica fue accidental. La producción de chakra superó con creces su límite, por lo que su cuerpo simplemente se apagó. Hiruzen frunció el ceño. ¿Y no lo trajiste al hospital? Revisé su estado, respondió Kakashi. Está bien. Sin lesiones ni traumatismos internos. Solo agotamiento total de chakra. El Hokage golpeó el escritorio con su pipa. Aún así, ¿cómo puede un niño de 12 años poseer reservas de chakra tan grandes? Esa era la pregunta que realmente le molestaba. Kakashi dudó antes de hablar. Sus reservas de chakra son enormes, pero por sí solas no podrían haber alimentado lo que vimos esta noche. Creo que hay algo más en su interior. Una fuerza más profunda que ni siquiera él conoce. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron levemente. ¿Y qué te hace decir eso? La expresión de Kakashi se tornó seria. ¿Por qué su chakra no es común? Al examinarlo, se sentía igual que cuando Jiraiya Sensei entra en modo sabio. La pipa del Hokage se congeló a medio camino de sus labios. ¿Quieres decir que su cuerpo contiene chakra sabio? Kakashi asintió. Hiruzen se quedó en silencio por un momento, y luego sus ojos se abrieron. ¿Podría ser y un cuerpo sabio nacido? Incluso después de todos esos años, la posibilidad lo sobresaltó. Lo había visto una vez antes, hacía mucho tiempo. En el hombre al que llamaban el dios del shinobi, el primer Hokage, Hashirama Senju. Eso no puede ser, murmuró Kakashi, confundido. ¿Qué es un cuerpo de sabio nacido, señor Hokage? Hiruzen se inclinó hacia adelante, con un tono bajo y reverente. Un cuerpo de sabio nato, dijo lentamente, es un cuerpo que armoniza naturalmente con la naturaleza misma. Su chakra es inmenso, su fuerza vital abrumadora. Puede aprovechar la energía natural instintivamente, sin entrenamiento, y su chakra fluye con el mismo equilibrio que el de un sabio. Miró por la ventana la aldea iluminada por la luna. El primer Hokage, Hashirama Senju, fue uno de esos hombres. Su jutsu podía transformar montañas, dividir ríos y hacer florecer los bosques. Lo llamaban el dios shinobi. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par. ¿De verdad existía alguien así? Sí, dijo Hiruzen en voz baja. Y si nuestra aldea produjera otro como él, la paz de Konoha estaría asegurada por décadas. El anciano se volvió hacia Kakashi. Has pasado tiempo con este Arata. Dime, ¿cuál es tu opinión sincera sobre su talento? Kakashi dudó por un momento y luego habló. Solo lo conozco desde hace unos días, señor Hokage. Al principio, era solo un graduado más.
Apenas dominaba algún jutsu, solo las 3 técnicas básicas y el entrenamiento estándar con armas. Samei le enseñó a trepar árboles y a caminar sobre el agua. Aprendió ambas cosas después de verlas una vez. Hiruzen parpadeó, sorprendido. Kakashi continuó. Esta noche fue la primera vez que le enseñé formalmente un jutsu. El Chidori. Aprendió la teoría de una sola vez. Si no fuera por el incidente, lo habría dominado a la perfección. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Y tiene las 5 naturalezas de chakra. Hiruzen se quedó paralizado. ¿Qué? Kakashi asintió con gravedad. Posee todos los atributos del chakra. Fuego, viento, rayo, tierra y agua. Lo he comprobado yo mismo. La habitación quedó en silencio. La pipa del Hokage se resbaló de sus dedos y aterrizó suavemente sobre el escritorio. Un niño, de apenas 12 años, que podía controlar cada naturaleza elemental, tenía chakra como un sabio y aprendió un jutsu de rango A después de escucharlo una vez. Fue el nacimiento de algo más allá del genio. Fue divino. Hiruzen miró hacia el pueblo, el destello de la luz de las velas se reflejó en sus ojos. En ese momento, no era solo un Hokage. Era un anciano que presenciaba el surgimiento de una leyenda. Un niño con las 5 naturalezas, murmuró. Y quizás, el alma de un sabio. Sonrió levemente. La voluntad de fuego de Konoha podría brillar aún más que nunca. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/morsenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 31. El trueno consciente. El tercer Hokage todavía estaba conmocionado por lo que acababa de descubrir. Pensar que posee las 5 naturalezas de chakra, ese talento es casi irreal, murmuró Hiruzen, con la voz ligeramente temblorosa de asombro. Y dominar un jutsu como el Chidori después de escucharlo una vez, su comprensión es excepcional. Sus reservas de chakra también son inmensas. Quizás algún día alcance el nivel del primer Hokage. Kakashi no comprendió del todo lo poderoso que había sido el primer Hokage, pero a juzgar por la reverencia en el tono del anciano, estaba claro. El poder de Hashirama Senju había sido mucho más allá de cualquier cosa que Kakashi pudiera imaginar. Incluso Hiruzen, el hombre alguna vez aclamado como el profesor, nunca había visto a nadie acercarse a ese nivel. Si las técnicas del primer Hokage podían remodelar la tierra misma, entonces esa era una fuerza que solo se sabía que poseían las bestias con cola. Y ahora, alguien en esta generación podría estar recorriendo ese mismo camino. La emoción del tercer Hokage solo se vio atenuada por su cautela. Desde hacía tiempo, había depositado su fe en Naruto y Sasuke, las esperanzas gemelas del futuro de Konoha. Por eso le había encomendado a Kakashi su guía. Pero ahora había aparecido otro nombre. Otra luz. Un niño que quizá podría rivalizar incluso con las leyendas. Por primera vez en años, Hiruzen se preguntó si el verdadero renacimiento de Konoha ya había comenzado. Kakashi rompió el silencio. Señor Hokage, dijo con seriedad, antes de que Arata desarrolle la capacidad de protegerse, no debemos dejar que nadie sepa de su poder. Ni siquiera los demás Jonin. Habló desde una experiencia adquirida con mucho esfuerzo. Puede que el mundo estuviera en paz, pero Kakashi había vivido la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Sabía mejor que nadie que esa paz era frágil. Si las otras aldeas se enteraran de un chico con el potencial de superar al cuarto Hokage, no dudarían en atacar. Actuarían de manera silenciosa, sin piedad y sin piedad. Incluso dentro de Konoha, había quienes no permitían que un niño así existiera. Especialmente Danzo Shimura. Ese hombre jamás toleraría a nadie que un día pudiese amenazar su derecho al poder, incluso si eso significaba eliminar a una niña de 12 años. Hiruzen asintió con gravedad. Entiendo tu preocupación, Kakashi. Dejaré a Arata a tu cuidado. Ayúdalo a fortalecerse lo suficiente para protegerse, y descubre cuál es realmente ese poder. Su tono se suavizó un poco. Enséñale a controlarlo. El Hokage no tenía intención de entrenar al chico personalmente. Hacerlo solo llamaría la atención y convertiría a Arata en un blanco fácil. Kakashi exhaló silenciosamente, aliviado. Eso era lo que esperaba oír. Si Hiruzen hubiera convocado a Arata al lado del Hokage, los espías de Danzo lo habrían perseguido en cuestión de horas.
Incluso si el propio Hokage no tuviera malas intenciones, otros seguramente sí las tendrían. Entendido, dijo Kakashi, inclinándose levemente. Bien. Ve a ver cómo está, dijo Hiruzen, volviéndose hacia la ventana. Yo me encargo del resto. La limpieza, las preguntas y la tapalera. Kakashi desapareció en un instante. Cuando se fue, el tercer Hokage se quedó solo junto a la ventana, observando el silencioso resplandor de Konoha bajo el cielo nocturno. Su reflejo en el cristal parecía cansado, más viejo de lo que quería admitir. Esperemos, susurró para sí mismo, que ese chico no se convierta en otro Madara. Todavía recordaba la guerra de los dioses que una vez sacudió al mundo shinobi. Si el poder de Arata continuaba creciendo sin control, y si su corazón se alejaba de la luz de Konoha, ninguna persona viva podría detenerlo. No existe Hashirama en esta era, murmuró Hiruzen con tristeza. Si sigue el camino de Madara, ¿quién se interpondrá en su camino? Fue una apuesta peligrosa, pero el Hokage sabía que no tenía más opción que tomarla. Respiró hondo y exhaló el humo de su pipa. Kakashi, más vale que tu juicio sea correcto. Su mirada se desvió hacia las montañas en la distancia. Naruto, Sasuke, cuando llegue el momento, ¿serán ustedes dos lo suficientemente fuertes para enfrentarse a él? A pesar de toda su preocupación, una leve sonrisa tiró de sus labios. Si Naruto logra dominar el 9 colas y Sasuke despierta el Mangekyou Sharingan y entonces quizás se restablezca el equilibrio. Quizás se mantengan a raya, tanto a ellos como a Arata. La idea lo reconfortó, aunque solo un poco. Mientras tanto, Kakashi llegó a la casa de Arata. El niño todavía yacía inconsciente en la cama, con la respiración constante y tranquila. Kakashi se sentó a su lado, la luz de la lámpara suave contra su cabello plateado. Le hablé al Hokage de ti, dijo en voz baja. No te enfades al despertar. Ya sospechaba algo. Si no se lo hubiera dicho, habría sospechado aún más. Miró el rostro dormido del niño y suspiró. No sé cómo alguien de tu edad podría poseer un chakra tan monstruoso, murmuró. Ni siquiera el cuarto Hokage podría generar un rayo como ese. Pensó en la explosión. El trueno dorado, el rugido que partió las montañas. Eso no era Chidori, dijo Kakashi en voz baja. Ya no. Era algo más allá, algo nacido de la naturaleza misma. Se quedó en silencio, mirando a Arata dormir. Tenía que ser el chakra sabio. Era la única explicación. El chakra sabio era mucho más potente que el chakra ordinario y mucho más volátil. Si Arata realmente llevaba la sangre de un sabio nato, entonces su poder era tanto un don como una maldición. Dentro de su mente, la conciencia de Arata flotaba en un mar ilimitado de energía. Solo oyó un débil susurro mecánico que resonó en el vacío. Tu capacidad de chakra se ha duplicado. Tu velocidad se ha duplicado. Sin explicación. Sin advertencia. Arata frunció el ceño. Así que mi chakra y mi velocidad aumentaron, ¿pero qué causó la explosión? Pensó un momento y luego murmuró, ¿podría ser, mi propio chakra? Mi chakra no es normal. Es pura energía natural. Dentro de mi cuerpo, es estable. Pero una vez que me abandona, hizo una pausa y abrió mucho los ojos al darse cuenta. Se vuelve loco. Eso fue todo. Su chakra no era más que energía natural condensada. Tranquila mientras estaba contenida en su interior, pero volátil en el momento en que se desbordaba. La explosión no había sido un jutsu que salió mal. Fue la naturaleza misma revelándose. Sin saberlo, Arata había absorbido demasiada energía natural a la vez. El entorno respondió de la misma manera, inundándolo de poder, hasta que el equilibrio se rompió. Y cuando el mundo natural sintió que su vida estaba en peligro y se movió. Por eso sobrevivió. La energía dentro de él había absorbido instintivamente aún más de los alrededores, formando una barrera, un capullo protector que lo protegía de la tormenta. Y el relámpago y el trueno dorado que había desatado y no era solo un jutsu. Tenía conciencia. El trueno reconoció a su creador y se negó a hacerle daño. En cambio, se había girado hacia afuera, golpeando la tierra en todas direcciones. Las montañas sufrieron. La tierra se quebró. Pero Arata permaneció intacto, durmiendo en medio de las ruinas, mientras la tormenta se inclinaba ante él como una bestia viviente. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mursenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder.
Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 32. Controlaré ese poder. Arata no tenía idea de que el chakra dentro de su cuerpo no era un chakra ordinario en absoluto. Era pura energía natural, directamente entrelazada con su propia conciencia. En otras palabras, su chakra estaba vivo. Llevaba voluntad. Resonó con sus pensamientos, sus emociones y sus instintos. Pero Arata aún no lo entendía. Por ahora, solo podía sentir los efectos, no la verdad. Aún así, cuando escuchó la voz familiar dentro de su conciencia anunciar que su chakra y velocidad se habían duplicado nuevamente, no pudo evitar sonreír. Así que ahora mi chakra está al nivel del de Kakashi-sensei, pensó. Aún soy más lento, pero no durará mucho. Su expresión se volvió firme. Mi chakra no es como el de los demás. Necesito entender qué sucede dentro de mí. Si no puedo controlarlo, ningún poder servirá. Apretó el puño. El recuerdo de la explosión de la noche anterior cruzó por su mente. El relámpago dorado cegador, el terremoto que atravesó la montaña. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. Suspiró suavemente. Me pregunto cómo reaccionó la aldea, espero no estar despertando en una celda de la prisión de Konoha ahora mismo. Ese último pensamiento casi lo hizo reír, pero antes de poder pensarlo, su conciencia se desvaneció nuevamente en el sueño. Cuando Arata finalmente abrió los ojos, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas. Lo primero que vio fue a Kakashi sentado junto a la ventana, leyendo Icha Icha Paradise tan casualmente como siempre. ¿Ya estás despierto?, preguntó Kakashi sin levantar la vista, con un dejo de diversión en su tono. Arata se incorporó, parpadeando. ¿Kakashi-sensei, se dio cuenta la aldea de lo que pasó anoche? Esa era su mayor preocupación. Kakashi cerró el libro y su ojo visible se curvó en una sonrisa. Te recuperas rápido. Sinceramente, esperaba que estuvieras de baja unos días. Arata se frotó la cabeza, todavía mareado. Me siento un poco mareado. ¿Qué pasó exactamente anoche? ¿No lo recuerdas?, preguntó Kakashi sorprendido. Arata negó con la cabeza. Solo recuerdo haber reunido chakra para Chidori, y entonces, todo se volvió caótico. Mi chakra se descontroló y perdí el conocimiento. Kakashi frunció el ceño levemente. ¿De verdad no recuerdas nada después de eso? Arata, desataste algo con el poder de una bomba bestia con cola. Arata se quedó paralizado. ¿Una bomba bestia con cola? Al ver la confusión en su rostro, Kakashi explicó. Es una técnica utilizada por las bestias con cola. Comprimen cantidades masivas de chakra en una esfera. Una explosión puede destruir una montaña. Hizo una pausa y añadió con seriedad. Así era tu jutsu. Por suerte, estábamos en las montañas. Si lo hubieras hecho en el distrito residencial, no estarías aquí hablando conmigo ahora mismo. Arata se quedó boquiabierto. Eso no puede ser. Mi chakra no es tan poderoso. No podría causar semejante destrucción. Kakashi lo estudió atentamente antes de decir. Entonces solo hay una explicación. Hay un poder dentro de ti, algo que aún no has percibido. Debe haber despertado anoche. Un poder dentro de mí. Repitió Arata en voz baja. ¿Cómo podrían no saber algo así? Pensó un momento y luego frunció el ceño ligeramente. Quizás sea porque mi chakra no es como el de los demás. Eso hizo que Kakashi parpadeara. Espera, ¿sabes que tu chakra es diferente? No se lo esperaba. Solo lo sabía por su Sharingan. Arata asintió con calma. Siempre lo supe. Mi chakra se siente y más pesado, más denso, más puro. Simplemente no sabía qué significaba antes. El único ojo de Kakashi se curvó con leve asombro. Pensé que sería yo quien te lo diría. Eres realmente excepcional, Arata. Arata sonrió levemente. Siento el chakra mejor que la mayoría. Es obvio que el mío no es normal. Kakashi dudó, pero luego decidió hablar con franqueza. He visto tu chakra a través de mi Sharingan. No es común. Es el mismo tipo de energía que usa Jiraiya Sensei al entrar en modo sabio. Eso significa que tu chakra es chakra sabio. Arata parpadeó, aturdido. Kakashi continuó. Le conté al tercer Hokage lo que pasó. Él cree que tu cuerpo podría ser como el del primer Hokage. Un cuerpo de sabio natural. Al oír eso, Arata frunció el ceño levemente. ¿Le contaste al Hokage sobre mí? Kakashi notó el cambio en su tono inmediatamente. Tenía que hacerlo, dijo con seriedad. Si hubiera intentado ocultarte, habría parecido sospechoso. El Hokage ya sabía que algo andaba mal. Pero no te preocupes, no te ve como una amenaza. Solo me pidió que te entrenara y te ayudara a controlar tu poder.
Arata guardó silencio un momento. Se dio cuenta de que Kakashi era sincero. Apartó la mirada y asintió. Ya veo. En realidad, Arata no ambicionaba poder ni posición. Si el Hokage decidía vigilarlo, que así fuera. No tenía intención de causar problemas en la aldea, siempre y cuando nadie intentara enjaularlo. Al verlo calmarse tan rápido, Kakashi no pudo evitar sentir admiración. Al principio, cuando la expresión de Arata se oscureció, Kakashi sintió una punzada de culpa. Pero cuando el niño se recompuso unos segundos después, su respeto se profundizó. A los 12 años, Arata ya tenía la compostura de un shinobi experimentado. Cuando Kakashi tenía esa edad, era mucho menos estable. Deberías descansar, dijo Arata de repente, rompiendo el silencio. Has estado despierto toda la noche, ¿verdad? Kakashi lo ignoró con un gesto. Estoy bien. Una noche sin dormir no es mucho para un ninja. Aún así, dijo Arata con suavidad, ve a descansar. No tengo ninguna misión hoy. Quiero concentrarme en descubrir qué es realmente este chakra dentro de mí. Kakashi se acercó. Ten cuidado, Arata. Ese poder podría ser mucho más fuerte de lo que crees. No será fácil de controlar. Arata asintió con firmeza. Lo sé. Anoche lo demostró. Creí tener el control total cuando estaba formando el Chidori, pero justo antes de liberarlo, explotó. Mi chakra se descontroló. Apretó el puño. Pero puedo controlarlo, dijo con voz firme y resuelta. Solo necesito comprenderlo mejor. Ayer perdí el control porque no estaba listo, pero la próxima vez, una tenue chispa de relámpago dorado brilló en la punta de sus dedos. La próxima vez seré yo quien tenga el control. Pestaña 33. Capítulo 33. ¿Qué? Arata hizo eso. Kakashi quería quedarse un rato más, pero después de ver lo tranquilo que estaba Arata, decidió que era mejor dejarlo descansar. De acuerdo, dijo en voz baja. Tómatelo con calma por ahora. Cuando recuperes las fuerzas, podrás reanudar el entrenamiento. Arata asintió en silencio. Con eso, Kakashi desapareció en un destello de chakra, dejando la habitación en silencio. Solo cuando Arata ya no pudo sentir la presencia de su chakra, finalmente dejó escapar un suspiro lento. Bajó la mirada hacia sus manos y frunció el ceño. ¿Qué pasó exactamente ahí? Tenía el control absoluto, pero aún así se me fue de las manos. Este chakra dentro de mí, es realmente extraño. Lentamente reunió chakra en sus palmas. El familiar calorcito se extendió por sus manos, pero esta vez, lo que se formó no fue el habitual resplandor azul. Era dorado. Los ojos de Arata se abrieron de sorpresa. Chakra dorado. Mi chakra es realmente diferente al de los demás. Giró sus manos lentamente, observando la energía radiante bailar entre sus dedos. ¿Podría ser esto lo que Kakashi-sensei llamó chakra sabio? Pero incluso el chakra sabio se supone que es azul, ¿no? La energía se sentía pesada, viva, pulsando con una fuerza que el chakra ordinario nunca podría igualar. Y aún así, mi control debería haber sido perfecto. Entonces, ¿por qué se volvió loco? Suspiró, frotándose la sien. Este sistema mío es tan mecánico, que no explica nada. Parece que tendré que averiguarlo por mi cuenta. Mientras tanto, Kakashi se dirigió al campo de entrenamiento para encontrar a Samei Mokuon, el antiguo instructor de la academia de Arata. 1. Cuando Samei escuchó lo que Kakashi le dijo, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Estás diciendo que la explosión de anoche fue obra de Arata? Parecía completamente aturdido. Kakashi simplemente asintió. La expresión de Samei se contrajo por la sorpresa. No puede ser. Sé que Arata tiene talento, más que la mayoría de sus compañeros, pero ese tipo de poder... Ni siquiera yo podría causar semejante destrucción. El tono tranquilo del joven de cabello plateado no dejaba lugar a dudas. Era él. Samei se quedó en silencio, sus pensamientos daban vueltas. La magnitud de lo que había sucedido la noche anterior estaba más allá de la comprensión. Él mismo había visto las consecuencias. La devastación, el cráter, la montaña sacudida hasta sus raíces. Por un momento, asumió lo obvio. Que Naruto había perdido el control y se había vuelto loco. Al fin y al cabo eso era lo que pensaba todo el mundo en el pueblo. La explicación oficial del Hokage que se trataba de una prueba experimental Anbu que salió mal solo engañó a los civiles. Todos los Jonin lo sabían mejor. Para ellos, las señales eran inconfundibles. Ese tipo de aumento de chakra solo podía pertenecer a los 9 colas. El encubrimiento de Hiruzen no fue por falta de verdad, sino para protegerse.
Si los aldeanos descubrieran que Naruto, el niño ya condenado al ostracismo como monstruo, en realidad había perdido el control y causado tal destrucción, las consecuencias serían desastrosas. Ya le temían. Odiaban a la bestia que llevaba dentro. Incluso ahora, años después, los susurros aún lo seguían por las calles. Ese chico es el 9 colas, él es la razón por la que murió mi padre. Hiruzen había luchado duro para darle a Naruto la oportunidad de tener una vida normal. Una oportunidad de ser visto como una persona, no como una bomba de tiempo. Así que enterró la verdad. Samei respiró profundamente, tratando de procesar lo que Kakashi le había dicho. Toda la cúpula creyó que fue el 9 colas, murmuró. Y, sin embargo, fue mi estudiante quien lo causó. Su voz tembló levemente. Una mezcla de incredulidad y miedo. Levantó la vista bruscamente. ¿Quién más lo sabe? Kakashi dudó un momento antes de responder. Solo el Hokage y yo. La expresión de Samei se endureció al instante. ¿Se lo dijiste al tercer Hokage? Su tono se elevó, lleno de ira. Él sabía mejor que nadie lo protector que podía ser el Hokage, y lo que esa protección podía costar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Si Lord Kirk se entera, el futuro de Arata podría arruinarse. Apretó los puños, casi listo para atacar por frustración. Kakashi levantó las manos con calma. Escúchame. No le dije que pusiera en peligro a Arata, le dije que lo protegiera. Y funcionó. El Hokage no lo trata como una amenaza. Confía en mí para entrenarlo. Samei apretó los dientes. ¿Tanto confías en las promesas del Hokage? La voz de Kakashi se volvió firme. Tú y yo sabemos lo que habría pasado si me hubiera quedado callado. Una vez que Lord Kirk lo descubriera, Arata habría sido marcado, monitoreado constantemente por Anbu. Nunca volvería a tener libertad. Se encontró con la mirada de Samei. Así, al menos, tiene una oportunidad. El Hokage ahora ve su valor. Solo así Arata podrá vivir bajo el sol, no en las sombras. Kakashi rara vez levantaba la voz, pero la emoción se había infiltrado en su tono. Él genuinamente se preocupaba por el chico, lo suficiente como para discutir por él, para desafiar su propia naturaleza como el Jonin tranquilo y distante. Samei exhaló lentamente y su ira se enfrió. Kakashi tenía razón. Si la investigación del Hokage hubiera descubierto la verdad, Arata ya estaría bajo vigilancia. Para la aldea, alguien capaz de igualar a una bestia con cola era un arma potencial, o una amenaza potencial. El silencio permaneció entre ellos por un largo tiempo antes de que Samei finalmente preguntara. ¿Qué es exactamente ese poder dentro de él? Kakashi miró hacia otro lado, su expresión ilegible. No lo sé. Pero sea lo que sea y es aterrador. La mente de Samei repitió la imagen de la explosión. El destello que partió el cielo, el trueno que hizo temblar la tierra misma, había sido exactamente igual que la noche del alboroto del 9 colas. Ese nivel de destrucción, susurró Samei. Es imposible que un humano lo cause. No estaba exagerando. El centro de la explosión se había convertido en un cráter de cientos de metros de ancho y decenas de metros de profundidad. Todo en un radio de varios kilómetros había sido vaporizado. Árboles, tierra, incluso piedras reducidas a cenizas. Era el tipo de poder que solo una bomba de bestia con cola podía producir. Y, sin embargo, venía de un niño de 12 años. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mursenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 33. ¿Qué? Arata hizo eso. Kakashi quería quedarse un rato más, pero después de ver lo tranquilo que estaba Arata, decidió que era mejor dejarlo descansar. De acuerdo, dijo en voz baja. Tómatelo con calma por ahora. Cuando recuperes las fuerzas, podrás reanudar el entrenamiento. Arata asintió en silencio. Con eso, Kakashi desapareció en un destello de chakra, dejando la habitación en silencio. Solo cuando Arata ya no pudo sentir la presencia de su chakra, finalmente dejó escapar un suspiro lento. Bajó la mirada hacia sus manos y frunció el ceño. ¿Qué pasó exactamente ahí? Tenía el control absoluto, pero aún así se me fue de las manos. Este chakra dentro de mí, es realmente extraño. Lentamente reunió chakra en sus palmas. El familiar calorcito se extendió por sus manos, pero esta vez, lo que se formó no fue el habitual resplandor azul. Era dorado.
Los ojos de Arata se abrieron de sorpresa. Chakra dorado. Mi chakra es realmente diferente al de los demás. Giró sus manos lentamente, observando la energía radiante bailar entre sus dedos. ¿Podría ser esto lo que Kakashi-sensei llamó chakra sabio? Pero incluso el chakra sabio se supone que es azul, ¿no? La energía se sentía pesada, viva, pulsando con una fuerza que el chakra ordinario nunca podría igualar. Y aún así, mi control debería haber sido perfecto. Entonces, ¿por qué se volvió loco? Suspiró, frotándose la sien. Este sistema mío es tan mecánico, que no explica nada. Parece que tendré que averiguarlo por mi cuenta. Mientras tanto, Kakashi se dirigió al campo de entrenamiento para encontrar a Samei Mokuon, el antiguo instructor de la academia de Arata. Cuando Samei escuchó lo que Kakashi le dijo, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Estás diciendo que la explosión de anoche fue obra de Arata? Parecía completamente aturdido. Kakashi simplemente asintió. La expresión de Samei se contrajo por la sorpresa. No puede ser. Sé que Arata tiene talento, más que la mayoría de sus compañeros, pero ese poder... Ni siquiera yo podría causar semejante destrucción. El tono tranquilo del joven de cabello plateado no dejaba lugar a dudas. Era él. Samei se quedó en silencio, sus pensamientos daban vueltas. La magnitud de lo que había sucedido la noche anterior estaba más allá de la comprensión. Él mismo había visto las consecuencias. La devastación, el cráter, la montaña sacudida hasta sus raíces. Por un momento, asumió lo obvio. Que Naruto había perdido el control y se había vuelto loco. Al fin y al cabo eso era lo que pensaba todo el mundo en el pueblo. La explicación oficial del Hokage que se trataba de una prueba experimental Anbu que salió mal solo engañó a los civiles. Todos los Jonin lo sabían mejor. Para ellos, las señales eran inconfundibles. Ese tipo de aumento de chakra solo podía pertenecer a los 9 colas. El encubrimiento de Hiruzen no fue por falta de verdad, sino para protegerse. Si los aldeanos descubrieran que Naruto, el niño ya condenado al ostracismo como monstruo, en realidad había perdido el control y causado tal destrucción, las consecuencias serían desastrosas. Ya le temían. Odiaban a la bestia que llevaba dentro. Incluso ahora, años después, los susurros aún lo seguían por las calles. Ese chico es el 9 colas, él es la razón por la que murió mi padre. Hiruzen había luchado duro para darle a Naruto la oportunidad de tener una vida normal. Una oportunidad de ser visto como una persona, no como una bomba de tiempo. Así que enterró la verdad. Samei respiró profundamente, tratando de procesar lo que Kakashi le había dicho. Toda la cúpula creyó que fue el 9 colas, murmuró. Y, sin embargo, fue mi estudiante quien lo causó. Su voz tembló levemente. Una mezcla de incredulidad y miedo. Levantó la vista bruscamente. ¿Quién más lo sabe? Kakashi dudó un momento antes de responder. Solo el Hokage y yo. La expresión de Samei se endureció al instante. ¿Se lo dijiste al tercer Hokage? Su tono se elevó, lleno de ira. Él sabía mejor que nadie lo protector que podía ser el Hokage, y lo que esa protección podía costar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Si Lord Kirk se entera, el futuro de Arata podría arruinarse. Apretó los puños, casi listo para atacar por frustración. Kakashi levantó las manos con calma. Escúchame. No le dije que pusiera en peligro a Arata, le dije que lo protegiera. Y funcionó. El Hokage no lo trata como una amenaza. Confía en mí para entrenarlo. Samei apretó los dientes. ¿Tanto confías en las promesas del Hokage? La voz de Kakashi se volvió firme. Tú y yo sabemos lo que habría pasado si me hubiera quedado callado. Una vez que Lord Kirk lo descubriera, Arata habría sido marcado, monitoreado constantemente por Anbu. Nunca volvería a tener libertad. Se encontró con la mirada de Samei. Así, al menos, tiene una oportunidad. El Hokage ahora ve su valor. Solo así Arata podrá vivir bajo el sol, no en las sombras. Kakashi rara vez levantaba la voz, pero la emoción se había infiltrado en su tono. Él genuinamente se preocupaba por el chico, lo suficiente como para defenderlo, para desafiar su propia naturaleza como jonin tranquilo y distante. Samei exhaló lentamente y su ira se enfrió. Kakashi tenía razón. Si la investigación del Hokage hubiera descubierto la verdad, Arata ya estaría bajo vigilancia. Para la aldea, alguien capaz de igualar a una bestia con cola era un arma potencial, o una amenaza potencial. El silencio permaneció entre ellos por un largo tiempo antes de que Samei finalmente preguntara. ¿Qué es exactamente ese poder dentro de él? Kakashi miró hacia otro lado, su expresión ilegible. No lo sé. Pero sea lo que sea y es aterrador.
La mente de Samei repitió la imagen de la explosión. El destello que partió el cielo, el trueno que hizo temblar la tierra misma, había sido exactamente igual que la noche del alboroto del 9 colas. Ese nivel de destrucción, susurró Samei. Es imposible que un humano lo cause. No estaba exagerando. El centro de la explosión se había convertido en un cráter de cientos de metros de ancho y decenas de metros de profundidad. Todo en un radio de varios kilómetros había sido vaporizado. Árboles, tierra, incluso piedras reducidas a cenizas. Era el tipo de poder que solo una bomba de bestia con cola podía producir. Y, sin embargo, venía de un niño de 12 años. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mursenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor, envíen piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 34. ¿Viste esa explosión? El poder dentro del cuerpo de Arata, dijo Kakashi en voz baja, es muy probablemente el chakra del sabio. Al igual que Jiraiya-sama cuando entra en modo sabio. Esa misma energía densa y abrumadora. Hizo una pausa, recordando el aura que había percibido la noche anterior. Se sentía antigua, viva, como la voluntad pura de la naturaleza misma. El chakra sabio es mucho más fuerte que el chakra ordinario, continuó. Pero lo curioso es que Arata nunca aprendió el modo sabio. Según el tercer Hokage, podría poseer un cuerpo sabio natural. Alguien que nació con chakra sabio fluyendo en su interior desde su nacimiento. Kakashi se frotó la barbilla, pensando en voz alta. Si eso es cierto, y con la enorme cantidad de chakra que ya posee, entonces cuando todo ese chakra sabio fluyó de golpe, podría explicar la magnitud de la destrucción de anoche. Mientras lo decía, la explicación sonó increíble, incluso para él. Había visto antes el modo sabio de Jiraiya. El poder del viejo ermitaño había sido tremendo, sí, pero no esto. No es suficiente para vaporizar la tierra a kilómetros de distancia. Lo que Arata había hecho iba mucho más allá de eso. Se parecía más a un acto de la naturaleza que al ninjutsu. Aún así, era la única explicación que tenía sentido. Samei Mokuon, que no había presenciado el acontecimiento, escuchó en silencio y luego asintió lentamente. Ese tipo de poder, ya está a la altura de una bestia con cola. Si Arata alguna vez aprende a controlarlo, será tan poderoso como uno, dijo con gravedad. Kakashi frunció el ceño bajo su máscara. No será tan sencillo. Arata aún no puede controlar ese poder. De hecho, creo que ni siquiera entiende qué es realmente. Hizo una pausa y luego agregó. Lo bueno es que, incluso cuando su poder se sale de control, permanece consciente. Los ojos de Samei se abrieron un poco. ¿No se desmaya? Kakashi negó con la cabeza. No. A diferencia de un Hinchkriki, Arata no se pierde cuando ocurre. Sigue consciente, sigue siendo él mismo. Eso significa que el poder no lo posee. Simplemente, lo abruma. Exhaló. Si sigue entrenando, creo que podrá dominarlo, aunque llevará tiempo. Hubo un breve silencio antes de que la voz de Kakashi se endureciera con tranquila resolución. Yo le ayudaré. Samei finalmente se relajó un poco, dejando escapar el aliento que había estado conteniendo. Bien. Me preocupaba que fuera como una bestia con cola, que pudiera consumirlo. Kakashi negó con la cabeza. No, es diferente. Solo perdió el control por un momento, eso es todo. Dudó, su mirada se desvió. Pero lo que más me sorprende es que haya sobrevivido. Estaba en el centro de esa explosión, y aún así, ni una sola herida. Nada. Ni siquiera una quemadura. La voz de Kakashi se suavizó, con un matiz de asombro. Incluso después de agotar por completo su chakra, simplemente y se quedó dormido. Y por la mañana, se había recuperado por completo. Levantó la vista. Ese tipo de regeneración, ni siquiera Naruto podría igualarla. En realidad, murmuró, pensando en voz alta, ni siquiera la curación del 9 colas se compara. Samei lo miró como si estuviera escuchando un cuento de hadas. Eso no es humano. Es divino. Kakashi asintió levemente. Pensé lo mismo. Pero el tercer Hokage vivió la era del primer Hokage, y dijo que Hashirama Senju era exactamente así. La recuperación del hombre fue tan rápida que podía ser atravesado por el pecho y sanar en segundos. Samei esbozó una media sonrisa de incredulidad. Estás describiendo a un dios, no a un hombre.
Exactamente, dijo Kakashi. Por eso al primer Hokage se le llamaba el dios Shinobi. Su chakra era inmenso. Su jutsu podía transformar la tierra misma. El tercer Hokage cree que Arata podría algún día alcanzar ese mismo nivel. La habitación quedó en silencio. La expresión de Samei se ensombreció. Si eso es cierto, ¿no le preocupa al tercer Hokage? Kakashi no respondió de inmediato. Quizás, dijo finalmente. Pero creo que el Hokage aún espera que Arata se mantenga leal a la aldea. Para eso estamos aquí. Como sus maestros, es nuestra responsabilidad evitar que siga un camino más oscuro. Samei rió suavemente. No será fácil, pero tienes razón. Arata no es el tipo de chico que se volvería contra su propia gente. Es demasiado tranquilo, demasiado racional para eso. Kakashi sonrió levemente. Exactamente. No es de los que se dejan llevar por las emociones ni la manipulación. Samei se recostó. Sí, cualquiera que intente engañar a ese chico está perdiendo el tiempo. Ambos rieron en voz baja. Arata no se parecía en nada al shinobi promedio. No tenía un temperamento fogoso, ni lealtad ciega, ni ingenuidad. Veía las cosas con claridad, sin esa visión color de rosa que nublaba la visión de la mayoría de los jóvenes ninjas. Comprendió que el mundo ninja no era blanco y negro, que a veces las sombras existían para proteger la luz. Samei suspiró. Bueno, lo entrenaron dos exmiembros de Anbu. Con razón resultó así. Kakashi asintió. Es cierto. Por supuesto, ni él ni Samei dejarían que el equipo de Naruto se acercara a ese tipo de oscuridad. Naruto, Sasuke y Sakura aún eran demasiado jóvenes, demasiado inteligentes. Exponerlos al lado oculto de la aldea solo los destruiría. Lo mismo ocurrió con los demás estudiantes de Samei. Tras una breve charla, Kakashi se disculpó. Tenía otras responsabilidades que atender, en concreto, liderar a su propio escuadrón en sus primeras misiones reales. Poco tiempo después, los 4 miembros del equipo 7 se reunieron frente a la oficina del Hokage. Naruto, Sasuke y Sakura ya estaban esperando cuando Kakashi llegó, tarde, como siempre. Kakashi-sensei, llegas tarde otra vez. Gritó Naruto, cruzándose de brazos. Kakashi se rascó la nuca con pereza. Lo siento. Me encontré con una anciana cruzando la calle, sus 3 estudiantes lo miraron fijamente. ¿En serio? Murmuró Naruto. Sasuke puso los ojos en blanco. Sakura suspiró. Tus excusas nunca cambian, dijo Naruto exasperado. Kakashi hizo un gesto con la mano con desdén. Bueno. Ya basta de eso. Veamos qué misiones hay disponibles. El grupo comenzó a caminar hacia la oficina del Hokage. Mientras caminaban, Sakura se inclinó hacia Sasuke, sus ojos brillaban con curiosidad. Oye, Sasuke, susurró, ¿lo viste anoche? ¿Esa explosión? Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en Patreon si estás interesado. Patreon.com/mursenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Abandonando la aldea. La preocupación de Kakashi. Cuando Sakura mencionó la explosión, Sasuke frunció el ceño levemente y asintió pequeña y pensativa. Naruto, sin embargo, parecía completamente perdido. ¿Qué explosión? ¿De qué están hablando? Había dormido como un tronco la noche anterior. Ni siquiera un trueno habría podido despertarlo. Sakura puso los ojos en blanco. Luego, volviéndose hacia Sasuke, su voz bajó, teñida de emoción. La expresión de Sasuke era fría como siempre, pero sus ojos oscuros parpadearon. Lo había visto. Un destello cegador que atravesó el cielo nocturno. Aquella no fue una simple explosión. Incluso desde la distancia, la onda expansiva le había hecho apretar el pecho. Por una fracción de segundo, pensó que el pueblo estaba bajo ataque. No sé qué fue, dijo Sasuke en voz baja, pero ni siquiera un Jonin podría causar ese tipo de explosión. Sakura parpadeó sobresaltada. Ella solo había escuchado el ruido distante, no había considerado lo poderoso que debió haber sido. ¿Ni siquiera un Jonin? ¿Ni siquiera Kakashi-sensei? Preguntó con incredulidad. Naruto inclinó la cabeza, todavía completamente confundido. Sasuke y Sakura miraron a Kakashi expectantes. El Jonin de cabello plateado, que caminaba adelante con una mano en el bolsillo, no respondió.
Sensei, insistió Sakura, usted lo sabe, ¿verdad? Esa explosión de anoche, no podría haberla provocado usted mismo, ¿verdad? Kakashi los miró y luego negó con la cabeza con calma. No. No pude. Pero no fue un ataque, fue una prueba. Algunos de los departamentos de investigación de la aldea estaban experimentando con un nuevo jutsu. No tienes que preocuparte. Su tono era casual, pero Sasuke podía decir que no era la verdad. Aún así, no dijo nada. Había aprendido que en el pueblo había cosas que era mejor no preguntar. Sakura siguió su ejemplo y dejó pasar el asunto. Naruto simplemente se rascó la cabeza, todavía luciendo perdido. Pronto los cuatro llegaron a la oficina del Hokage. El tercer Hokage ya estaba esperando, sus ojos cálidos pero agudos se dirigieron brevemente hacia Kakashi. Kakashi asintió levemente, un entendimiento silencioso entre ellos. Naruto, sin embargo, marchó directamente hacia el escritorio del Hokage, con los brazos cruzados. Oye, viejo. Ya basta de esas aburridas misiones de bebé. Esta vez quiero una misión de verdad. Hiruzen suspiró, frotándose la sien. Aún eres un genin recién graduado, Naruto. Necesitas adquirir experiencia desde cero. Las misiones de rango D están diseñadas para entrenar el trabajo en equipo y la disciplina. Pero son tan aburridos. Gruñó Naruto. Vamos, solo una misión de verdad. Sakura e incluso Sasuke se quedaron en silencio, pero sus ojos decían lo mismo. Estaban cansados de atrapar gatos y arrancar malezas también. Kakashi suspiró para sus adentros. Sabía que esto iba a pasar. Pero cuando apartó la mirada, sus pensamientos se desviaron. ¿Cómo está Arata ahora? Anoche se le agotó por completo el chakra, se recuperó rápido, pero ¿está bien su cuerpo? ¿Tiene algún efecto secundario oculto? Él dejó de lado la preocupación, pero esta no desapareció. Mientras tanto, el Hokage miró al trío impaciente y finalmente se rió suavemente. Está bien, está bien. Me convenciste. Te asignaré una misión de rango C. Los ojos de Naruto brillaron como fuegos artificiales. ¿En serio? ¿Qué clase de misión? El Hokage sonrió levemente. Una misión de protección. Naruto inmediatamente infló el pecho. ¿Proteger a quién? ¿A un señor feudal? ¿A una princesa? Kakashi sudaba una gota tras su máscara. Si fuera una princesa, no sería una misión de rango C, idiota. Incluso Sasuke y Sakura se animaron con interés. Por fin, algo fuera del pueblo. Algo real. El Hokage no respondió a la pregunta de Naruto. En cambio, miró hacia la puerta. Adelante. Los cuatro genin se giraron cuando la puerta se abrió. Un hombre mayor entró tambaleándose, llevando una botella de sake y con un fuerte olor a alcohol. Se apoyó contra la puerta y miró al equipo con expresión de disgusto. ¿Eh? ¿Son mis guardaespaldas? ¿Un grupo de mocosos? Se quejó. Su mirada se posó en Naruto. Sobre todo ese bajito, parece un tonto. ¿Seguro que eres un ninja, chico? Naruto rió nervioso al principio. Jaja, ¿quién? Yo. El bajito que se parece a... Espera un segundo, de repente se dio cuenta que Sakura y Sasuke se hacían a un lado silenciosamente, dejándolo a él como el pequeño en cuestión. Su sonrisa se congeló. Oye. ¿A quién le llamas chapuzón, viejo borracho? Te voy a matar, viejo apestoso. Antes de que pudiera lanzarse hacia adelante, Kakashi lo agarró por la parte de atrás del cuello y tiró de él hacia atrás. Idiota. ¿Intentas matar a nuestro cliente? Ignorando el alboroto, el anciano tomó otro trago de su botella. Soy Kazuna, el maestro constructor de puentes. Debes protegerme mientras termino mi puente. Así que intenta no interponerte en mi camino. Naruto hizo pucheros y se dio la vuelta, con los brazos cruzados, murmurando enojado en voz baja. Sakura y Sasuke, por otro lado, intercambiaron miradas emocionadas. Su primera misión real, y fue fuera del pueblo. Pero mientras celebraban interiormente, la expresión de Kakashi se oscureció. Una misión fuera del pueblo y... No era la misión en sí lo que le preocupaba, sino lo que sucedería mientras él estuviera ausente. ¿El tercer Hokage realmente cumpliría su palabra? ¿Qué pasaría si Hiruzen, presionado por asesores como Danzo, decidiera que Arata era demasiado peligroso como para dejarlo sin control? ¿Qué pasaría si actuaran mientras él no estaba allí para detenerlo? Samei no podría protegerlo, no desde los niveles superiores. Los puños de Kakashi se apretaron ligeramente en sus bolsillos. Hiruzen lo respetaba, sí, pero la lealtad en el mundo ninja era frágil. Él era el jonin más fuerte de la aldea en ese momento.
Tsunade y Jiraiya se habían ido, Gai no podía igualarlo en una pelea seria. Y con esa fuerza vino la responsabilidad. Mientras permaneciera cerca, el Hokage cumpliría su palabra. Pero si se fuera y ¿estaría Arata todavía a salvo? Hiruzen notó la tensión en la postura de Kakashi y habló suavemente, aunque su tono tenía un tono de advertencia. Kakashi, esta misión será beneficiosa para tus estudiantes. Déjales ver el mundo más allá de Konoha. Ese es tu deber como su maestro. El ojo de Kakashi se entrecerró levemente. Eso no fue una sugerencia. Fue una orden. Inclinó la cabeza levemente. Entendido, Hokage-sama. Pero por dentro, su inquietud solo crecía. Naruto apretó el puño. No te preocupes, viejo. Te demostraré lo increíble que soy. Kakashi no respondió. Estaba pensando demasiado en lo que podría pasar a sus espaldas. Mientras el equipo se preparaba para partir, él finalmente habló, incapaz de sacudirse su preocupación. Señor Kage, dijo con firmeza, ya que esta misión nos llevará más allá de las fronteras de la aldea y me gustaría llevar a otro genin. Kagemo Narata. Los ojos del tercero Kage se levantaron ligeramente. Kakashi continuó. Jonin Samei me pidió que llevara a su estudiante para que hiciera una experiencia de campo mientras estoy fuera. Me gustaría su aprobación. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Comentar. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones. Puedes leer 50 capítulos por adelantado en p@treon si estás interesado. Patreon.com/musenpai0. Pensamientos de los creadores. Señor Senpai 7775. Señor Senpai 7775. Me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 36. Desafiando al tercero Kage. Cuando Kakashi hizo su petición, la expresión del tercero Kage se endureció. La oficina quedó en silencio. El calor que habitualmente llenaba la habitación desapareció, reemplazado por una presión helada y pesada que hizo que todos se sintieran incómodos. Nadie habló. Incluso Naruto, que normalmente no podía dejar de hablar, sintió que algo andaba muy mal. Los ojos de Sasuke se entrecerraron levemente mientras estudiaba a Kakashi. Podía sentirlo. La tensión entre su maestro y el Hokage no era un simple desacuerdo. Durante un largo momento, el único sonido en la habitación fue el débil clic de la pipa del Hokage. Finalmente, Hiruzen exhaló una bocanada de humo y habló en un tono bajo y uniforme. Entonces, eso haría que tu escuadrón fuera un equipo de 4. Kakashi lo miró a los ojos sin pestañear. Es solo una persona más. Hiruzen entrecerró los ojos. Kakashi, si algo le pasa, serás responsable. Asumiré la responsabilidad, respondió Kakashi con voz firme. El aire estaba tan quieto que resultaba sofocante. Y entonces, para sorpresa de todos, el Hokage sonrió levemente. Parece que Arata es un chico muy afortunado. Kakashi no respondió, pero la tensión en sus hombros se alivió un poco. En verdad, Hiruzen solo lo había estado poniendo a prueba, tratando de ver hasta dónde llegaría Kakashi por este misterioso chico. No había esperado que el normalmente tranquilo y distante Copy Ninja lo defendiera tan ferozmente, casi hasta el punto de la confrontación. Pero en lugar de sentirse amenazado, Hiruzen se sintió silenciosamente complacido. Confiaba en el juicio de Kakashi. Si Kakashi estaba dispuesto a luchar por alguien, significaba que el chico no era peligroso. Muy bien, dijo el Hokage tras una pausa. Pero la recompensa de tu equipo se dividirá entre 4 en lugar de 3. Kakashi asintió. Entendido. Gracias, señor Hokage. Venga, pues, dijo Hiruzen con un gesto de la mano. Tráelo. Kakashi inclinó la cabeza respetuosamente, luego se giró y se fue con sus 3 estudiantes a cuestas. Solo después de que la puerta se cerró, Iruka, que había estado de pie en silencio a un lado, finalmente habló. Señor Kage, y el Arata que mencionó Kakashi es el mismo Arata que se graduó este año, ¿verdad? Hiruzen asintió. Iruka frunció el ceño, confundido. Entonces, ¿por qué se puso tan tenso ahora? Nunca había visto algo así. Tú y Kakashi casi, se quedó en silencio, sin saber si debía decirlo. Uno era el Hokage, el hombre más poderoso de Konoha. El otro era el Jonin activo más fuerte de la aldea. Ese tipo de enfrentamiento era algo inaudito. ¿Hizo algo malo Arata? Preguntó Iruka con cautela. Parecías insatisfecho con él. El Hokage miró a Iruka con una sonrisa tranquila. No estoy nada insatisfecho con él. Iruka no respondió, pero la mirada en sus ojos decía que no lo podía creer del todo. Hiruzen no dijo nada más.
Su silencio solo profundizó el misterio. Finalmente, Iruka preguntó con cautela. ¿Pero Arata no está bajo la guía de Jonin Samei? ¿Por qué Kakashi solicitaría llevarlo en su misión? Eso no es algo de lo que tengas que preocuparte, dijo Hiruzen suavemente. El tono dejó claro que la conversación había terminado. Iruka inclinó la cabeza. Sí, señor Hokage. Mientras tanto, afuera de la torre Hokage, Naruto finalmente no pudo contenerse más. Kakashi-sensei. ¿Qué fue eso de ahora? Parecía que tú y el anciano estaban a punto de pelear. Sakura y Sasuke asintieron en silencio a su lado. Habían estado demasiado intimidados para preguntar delante del Hokage, pero su curiosidad ardía. Kakashi los miró brevemente. Se están imaginando cosas. Naruto frunció el ceño. Vamos. No soy tan tonto. El aire estaba tan pesado que apenas podía respirar. ¿Por qué querías traer a Arata? Ni siquiera está en nuestro equipo. Naruto se cruzó de brazos, haciendo pucheros en señal de protesta. Para él, era como si su profesor no confiaba en la capacidad de sus propios estudiantes. Sasuke, por otro lado, no dijo nada. Pero sus ojos eran agudos y pensativos. Sabía que había algo sobre Arata que Kakashi no les estaba contando. Y eso le molestaba. Para que Kakashi se enfrentara al Hokage de esa manera, significaba que Arata era mucho más de lo que aparentaba. Un destello de celos pasó por el pecho de Sasuke antes de que pudiera detenerlo. Kakashi era su sensei, y aún así se arriesgó a desafiar al Hokage por otro chico. ¿Quién es él para ti, Kakashi-sensei? Después de una larga pausa, Kakashi finalmente dijo. Arata también es mi estudiante ahora. Los tres genin se congelaron. ¿Qué? Gritó Naruto primero. También es tu alumno. Sakura y Sasuke parecían igualmente aturdidos. Puede que se quejen de la pereza de Kakashi, pero en el fondo, lo respetan inmensamente. Fue uno de los Jonin más fuertes de Konoha. El legendario ninja Copia, el hombre que una vez luchó junto al cuarto Hokage. Y ahora, otro chico, alguien fuera de su equipo, también había sido tomado bajo su protección. Naruto alzó los brazos indignado. No es justo. Le enseñaste un jutsu secreto. ¿Verdad? A nosotros ni siquiera nos has enseñado nada. Sakura y Sasuke se quedaron en silencio, pero sus ceños fruncidos decían suficiente. Kakashi simplemente se encogió de hombros. Cree lo que quieras. No le he enseñado mucho. Lo conocí poco antes que ustedes tres. Pero Naruto resopló. Sí, claro. Sin duda estás ocultando algo. Kakashi suspiró. Si tú lo dices. No se molestó en discutir. Unos minutos después, el grupo llegó a la casa de Arata. Era sencillo y silencioso, como el propio niño. Dentro, Arata estaba sentado con las piernas cruzadas, concentrándose en el chakra dorado que brillaba débilmente alrededor de sus manos cuando Kakashi apareció en la puerta. Arata dijo Kakashi, dándole una palmadita en el hombro, tenemos una misión de rango C fuera de la aldea. Pedí permiso para llevarte conmigo. Considéralo un entrenamiento de campo. Arata levantó una ceja. ¿Fuera del pueblo? Kakashi asintió. Así es. Naruto sonrió. Escoltamos a un viejo constructor de puentes. Será genial. Mientras tanto, Sakura finalmente miró más de cerca a Arata y parpadeó sorprendida. Él es, en realidad bastante guapo. ¿Cómo es que nunca me fijé en él antes? Por supuesto, ese pensamiento terminó allí. Su corazón había estado reservado para Sasuke durante mucho tiempo, y nada podía cambiar eso. Sasuke, por otro lado, también estaba observando tranquilamente a Arata. Quería ver qué lo hacía tan especial, qué hacía que Kakashi-sensei confiara tanto en él. Pero después de una larga y silenciosa mirada, no vio nada extraordinario. Aparte de tener rasgos tan marcados como él mismo.